Dale, empezamos. Eh, bueno, bienvenidas, bienvenidos a los seminarios IRNAT y hoy tenemos el placer de tenerlo a Guillermo Martínez Pastur. Guillermo tiene una agenda bastante apretada, pero es de las personas siempre más disponibles, amigables, atentas, que conozco, siempre listo para ayudar, contribuir y sumar. Él siempre suma. Así que muchísimas gracias, Guillermo, por estar acá. Eh, y bueno, Guillermo es difícil presentarlo porque es muy famoso y es un referente a nivel nacional, internacional, en todo lo que es el manejo de bosques, siendo también pionero en Argentina en todo lo que es los paisajes boscosos y en el manejo de bosques nativos, teniendo en cuenta aspectos multifuncionales. Y bueno, tienen cientos de publicaciones y capítulos de libros. Así que te dejamos, Guillermo, y muchísimas gracias nuevamente por haber tomado el tiempo de estar acá. Gracias. Es un halago viniendo de tu parte. Creo que más que haber hecho muchas cosas es que yo me aburro y bueno, me pongo a hacer otras cosas. Y un poco creo que pasa por ahí. Pero bueno, yo agradezco muchísimo que me den esta oportunidad también un poco para contarles lo que hacemos desde acá, desde Tierra del Fuego, que somos un grupo chiquitito, pero bueno, siempre estamos bastante activos. Así que bueno, lo que les voy a contar hoy un poco es una historia que empezamos hace unos pocos años, y un poco el culpable de todo esto también fue, lo cuento así como anecdotario, fue Tomás Schlichter, que él nos decía de que teníamos que apostar más por investigaciones de largo plazo y dejar de hacer esas investigaciones que uno hacía en una toma de muestreo de una temporada. Y a su vez, un poco esto surgió de un proyecto también en Europa, se llamaba Openes, donde trabajábamos con servicios ecosistémicos, y al tratar de aplicar todas las recetas que tenían los europeos acá, no podíamos hacer absolutamente nada. Así que lo que hicimos fue empezar a desarrollar nuestras propias digamos, recetas y obviamente con lo que teníamos disponible. Así que un poco esto va a ser un reconto de estos últimos años. Bueno, el título que propusimos para esta charla son modelizaciones de los servicios ecosistémicos en el paisaje y su potencial utilización en la gestión de los recursos naturales. El marco más o menos de esta charla va a apuntar a ver un poquito esto de qué es mejor o cómo podemos compararlo, ¿no?, entre los estudios clásicos o los más modernos. A veces los científicos siempre nos vemos como medio frenados un poco, ¿no?, en esto de decir, no, tengo que hacer lo más moderno, lo viejo ya no sirve, pero muchas veces lo clásico es mucho más efectivo a veces para poder llegar a publicaciones, que es la forma en la cual se nos pide a nosotros. Asimismo también estos estudios cómo arrancar, ¿no?, qué es mejor un poco, ¿no?, si arrancar desde un pequeño potrero, una estancia, un predio, una región o una escala planetaria. Y a su vez, ¿qué es cómo deberíamos hacer? Si arrancar acá, como están las fotos de abajo, desde un predio, después un poco más amplio y después a nivel provincial, o al revés. Y nada, y si hay alguna receta un poco a seguir de esto. Y de alguna manera mucho de esto está en la respuesta entre lo que es ciencia y tecnología también, y costo y beneficio. Y a su vez de lo que tenemos disponible. Así que eso es un poco también de lo que yo me voy a referir hoy. Y finalmente también un poquito de esto de manejo adaptativo, que si bien es un término que se usa claramente para manejo forestal, a veces también sirve para nosotros mismos. O sea, cómo nos vamos adaptando a esta constante evolución, sobre todo estas herramientas tecnológicas. Hoy en día, además está decirlo, que hay mucho más disponible de lo que podemos llegar a usar nosotros. Entonces, en ese contexto también yo quería poner como un paralelismo respecto de estos paradigmas de la sustentabilidad también, que muchas veces lo tenemos solamente como un aspecto teórico o meramente teórico y muy difícil después de llevarlo a la práctica. Entonces, esa diferencia entre la teoría y la práctica a veces nos limita muchísimo en las cosas que podemos hacer. Pero bueno, claramente en mis últimos años de investigación, lo que sí yo me di cuenta como una fortaleza enorme y que no requería más esfuerzo,
era realmente realizar estudios de largo plazo, a veces con esfuerzos de muestreo mucho menores, año a año, pero sí hacerlo en el largo plazo. Y a su vez apuntar a hacer unas réplicas en el paisaje, o sea, no quedarnos en un solo sitio, sino hacer un poquito a lo largo de todo el paisaje, lo que iba a dar una fortaleza al trabajo, y que permite de alguna manera, ahí sí, porque en un solo sitio uno no lo puede hacer, tener variables de resiliencia o apuntar a propuestas que también sean de multipropósito. Estos gráficos que tenemos acá son unos esquemas que estamos trabajando ahora, donde ustedes ven en un eje, en este que está abajo al medio, donde están los servicios de provisión, y en el otro está el resto de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Y de acuerdo a donde nosotros nos paramos o priorizamos, vamos a tener distintas estrategias, desde, digamos, perder a ganar. En un extremo están lo que son los manejos no sostenibles, en otro están los manejos sostenibles. Y lo que va a definir las distintas líneas, bueno, son las líneas de la rentabilidad económica o las líneas de la resiliencia del sistema. Esto teóricamente es todo muy bonito, pero la única forma de poder llevarlo a la práctica es poder encontrar algunas herramientas que me permitan cuantificar esto en el campo. De alguna manera, por supuesto que también, sobre todo cuando hemos estado en la facultad o tomamos los modelos que vienen desde Europa, son modelos extremadamente simplificados. Siempre muestro un poco esta filmina que a mí me gusta considerar, obviamente, ¿no? Así sean nuestros bosques monoespecíficos súper simples, bueno, son tremendamente megadiversos comparados con un cultivo de soja o con una plantación de pino, que prácticamente son desiertos, son menos que un desierto, porque tienen muchísimas menos especies. Pero en este contexto es donde nosotros tenemos que apuntar a ver qué es lo que vamos a hacer cuando hacemos estas modelizaciones. Y ahí es donde nos encontramos con el primer escollo. La verdad es que cuando uno mira un bosque o un sistema natural, distinta gente va a ver distintas cosas. Distinto lo que ve un biólogo, de lo que ve un ingeniero forestal, o lo que ve alguien que trabaja en conservación, de alguien que trabaja en manejo. Entonces, de alguna manera, lo que se está haciendo es, de alguna manera, simplificar. Y esa simplificación es necesaria a la hora de hacer modelizaciones. Entonces, ahora vamos a ver, cuando vayamos a los estudios de caso, cómo es necesario ir simplificando los sistemas para lograr por lo menos explicar una parte. Si tratamos de absorber todo, es imposible realmente, porque de alguna manera, tanto en los caminos de dinámica natural como en los componentes que tiene un sistema, son infinitos. Y no los podemos abarcar a todos. Entonces, la clave, y ahí es donde viene, digamos, gran parte de las genialidades científicas que las que tenemos que hacer nosotros, es hasta dónde nos debemos complejizar, entonces, o simplificar. Entonces, esa es una de las claves. Bueno, yo lo que les voy a contar básicamente hoy es, bueno, acerca de los servicios ecosistémicos, que ustedes ya todos conocen este concepto, que es un concepto que ha sido genial, porque de alguna manera tiende puentes entre el hombre, la naturaleza y los usos que nosotros le damos. Cuando uno hablaba en su momento sobre el uso de los ecosistemas o protegerlos o lo que sea, usualmente no tenía una fuerte respuesta en la sociedad. Pero a partir de estos conceptos que involucran desde los ecosistemas justamente culturales, regulación, soporte o provisión, se lograron un mayor impacto de la sociedad. Sobre todo este paper, que a mí me parece que es un paper que es maravilloso, que es de Constanza, donde se le puso un precio al planeta, y ese precio basado a partir de la provisión de los servicios ecosistémicos. No es porque sea un paper bueno, porque en el fondo son estimaciones extremadamente globales, pero fue la primera vez que el mundo, digamos, político, el establishment, tomó conciencia de cuánto se podía perder o ganar de acuerdo a distintas estrategias. Básicamente, cuando se sobreutilizaba o se destruían determinados servicios ecosistémicos, el planeta empezaba a valer menos. Entonces, eso fue uno de los conceptos buenísimos. Y por otro lado, también la vinculación que tiene con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Si bien la biodiversidad no es un servicio ecosistémico en sí, las especies que son las que brindan los servicios sí lo son. O sea, acá las especies, el uso que nosotros hacemos de distintas especies, es lo que nos va a estar potenciando eso. Esto es extremadamente complejo también, y lo que nosotros hacemos es una hipersimplificación de todo esto. Y eso lo hacemos a través de determinados proxies.
Y esos proxies son un poco también, inteligentemente tienen que ser elegidos para poder ser usados. Muchas veces yo me he encontrado con que se me dice, no, es imposible hacer esto, no puedo mapear, no puedo hacer otras cosas. Y en el fondo todo se puede hacer. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si el producto que nosotros generamos nos sirve o no nos sirve. Entonces, la crítica yo la he recibido muchas veces a algunos productos que hemos hecho, pero la pregunta es si sirve o no sirve. Por ejemplo, bueno, yo ahora después les voy a mostrar en un rato la posibilidad de mapear servicios culturales, que fue de alguna manera la primera vez cuando lo hicimos nosotros y antes no se hacía. Y estas herramientas, a su vez, no solamente nos sirven desde un punto de vista científico para lo que nosotros queremos hacer, sino que son una excelente y fuerte, digamos, potente herramienta para la toma de decisiones por parte de políticos. Bueno, la clave nosotros para lo que hicimos y lo que les voy a mostrar ahora fue haber empezado a pensar en un monitoreo ambiental a largo plazo. Entonces, hay un montón de redes que existen en el mundo. Nosotros pertenecemos a algunas como la de Gloria o el Predict, pero también armamos nuestra propia red en Patagonia Sur, junto con Pablo Peri en el INTA y la UMPA. La red PEVAMPA, que es la que nosotros llamamos, bueno, tiene un montón de parcelas que son, algunas las medimos anualmente, otras las medimos cada 5 años, otras cada 10 años, y otras simplemente es un conjunto de parcelas que podrían ser remedidas en caso de alguna necesidad. Están distribuidas por todo Santa Cruz y Tierra del Fuego. Lo que yo les voy a contar ahora un poquito es algunos casos de estudio en relación a estos servicios ecosistémicos y la biodiversidad, para contarles un poco cómo salvamos esos escollos y mostrarles simplemente algunas. No es la idea mostrar recetas, pero por supuesto pueden tomar a partir de los papers que nosotros hicimos algunas iniciativas. Pero sí que tomen por lo menos la idea, a ver de cómo se podrían hacer las cosas, y busquen sus propias soluciones, porque los datos disponibles son totalmente distintos. Entonces, de alguna manera, la justificación para haber encarado esto era que teníamos un montón de parcelas individuales, y esa cantidad de parcelas individuales desparramadas en el paisaje era una excelente base para poder realizar estos estudios, justamente saltar de lo que era el predio a la estancia y después a la región. Y bueno, y de alguna manera poder seguir con esta estrategia de analizar las implicancias de los distintos tipos de ecosistemas, los distintos tipos de manejo, las distintas estrategias de conservación. Para lo cual entonces nosotros hicimos el uso de estas parcelas de campo, que son las que nosotros después correlacionamos con esos datos que estaban disponibles a escala de paisaje, tanto datos climáticos, los del WorldClim principalmente, topográficos, que son todos los derivados de las imágenes DEM, y de vegetación y otros que están disponibles siempre a una escala de paisaje. Y nosotros lo realizamos todo a una escala de píxel de 90 por 90 metros, que prácticamente es lo que, salvo algunas excepciones, que es lo que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, la pregunta del millón para poder encargar estas cosas es, por un lado, ver qué es lo que tenemos disponible a escala de Rodal, porque no vamos a poder modelar si no tenemos, obviamente, esos datos, y qué es lo que hay disponible a escala predial y regional. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a Europa, tienen de todo mapeado, tienen absolutamente de todo, mientras que nosotros, cuando tratamos de encontrar algún tipo de mapas a esa escala, no tenemos prácticamente nada. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es para Santa Cruz y Tierra del Fuego, que del país es lo que menos hay. Y si se pudo hacer ahí, se puede hacer para el resto del país. Y por supuesto que todo esto, siempre, si bien algunas cosas que hemos hecho, hemos tenido la suerte de contar con apoyo de otras instituciones, la mayoría es con las 3B, ¿no es cierto? Bueno, bonito y barato. Y de alguna manera, por supuesto que la calidad de esas variables que nosotros tengamos, tanto de Rodal como de las explicatorias, van a definir el producto. Así que en nuestro caso lo que nos queda al final es que esa elección de los indicadores, que tiene que encerrar algo multipropósito, es la clave para poder realizar algo de calidad. Y de alguna manera tenemos entonces que priorizar, y siempre, obviamente, considerando la variable de tiempo. Así que bueno, ahora yo les voy a mostrar entonces cómo hicimos o cómo resolvimos algunas cosas. Lo primero que nosotros modelamos, tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego, fue la biodiversidad. Para modelar la biodiversidad, y dado que acá había extremadamente poca información disponible,
lo que hicimos fue definir un concepto que es realizar mapas de biodiversidad potencial. Acá el ejemplo que les voy a mostrar está realizado con mapas de hábitat potencial para 119 especies, donde las cruzamos con 40 variables ambientales, y de los cuales hicimos los modelos especie por especie. Eso nos dio una cantidad de información muy, muy grande. Lo que hicimos después fue cruzar esos mapas, y a partir del cruce de esos mapas pudimos obtener mapas de biodiversidad potencial. ¿Qué es una biodiversidad potencial? Es, cada píxel me va a estar diciendo la proporción de las especies que tienen una mayor habitabilidad en ese lugar. Entonces el píxel que me da una mayor biodiversidad potencial es aquel donde un mayor número de especies tienen una buena habitabilidad. Entonces nosotros mezclamos acá mamíferos, aves, lagartijas, insectos y plantas. Entonces acá tienen el primer ejemplo, se han hecho varias publicaciones con esto. Si nosotros vemos los distintos grupos, por ejemplo acá está el mapa de Huemul, acá tenemos ya un mapa donde muestra la mayor biodiversidad potencial de aves, mezclando 50 especies, de plantas, de lagartijas, o en este caso de los tenebriónidos que usamos como proxies. Y la mezcla de todos esos mapas nos dan estos mapas que tenemos acá abajo, que de alguna manera nos están mostrando qué tierras guardan por lo menos una mayor diversidad, potencial de biodiversidad. Y que de acuerdo a la metodología que uno implemente pueden resaltarse algunas cosas. Por ejemplo, acá hay dos metodologías distintas, hechas con un programa que se llama Zonation y el otro simplemente con una unión de los distintos mapas de hábitat ponderados de alguna manera, diferencial, y bueno, y nos surgen de alguna manera estos aspectos. Es interesante ver las distribuciones, donde se dan los fondos de valle, la precordillera, la importancia que tienen los bosques o los arbustales, donde muchas veces acá, si ustedes se fijan en lo que es la provincia de Santa Cruz, gran parte de nuestros parques nacionales están sobre la cordillera, pero donde está resaltando la mayor potencial de biodiversidad es toda la parte de arbustales y pastizales húmedos. Asimismo, esa biodiversidad nosotros la queríamos contrastar con lo que eran los servicios ecosistémicos, y tuvimos que obviamente elegir determinados proxies. Y nosotros también acá en este caso incluimos la producción petrolera, aunque mucha gente sostiene que no debería estar como un servicio ecosistémico. Después también en los culturales analizamos 4 proxies distintos, desde los valores estéticos, de identidad local, recreación y de existencia, que ahora los voy a hablar en particular. Y en el caso de soporte y regulación, usamos variables de suelo, que eso más que nada como un soporte, y a su vez hicimos incluso mapas de genética forestal, a partir de datos que habían tomado el grupo de Andrea Premoli. También pusimos la productividad primaria neta, porque era fácilmente disponible en Internet, y a su vez generamos un índice de huella humana que nos permitió hacer un proxy de soporte de la biodiversidad. Todos estos mapas los vamos a ver ahora a continuación. En el caso de los servicios culturales, que era extremadamente difícil el mapeo, porque esto usualmente se hace en estos estudios a partir de encuestas, lo que hicimos fue usar una herramienta en Internet que lamentablemente no está más, pero hay otras que son parecidas, así que la metodología se puede seguir usando, que en este caso era el Panoramio, que era una plataforma donde la gente colgaba fotos que les parecían de alguna manera interesantes para compartir con el resto. Lo que hicimos nosotros fue realizar ventanas en el paisaje, y cada ventana fue analizada las fotos que uno encontraba ahí. Y de esas fotos lo que hicimos fue clasificarlas y analizar los servicios ecosistémicos que la gente estaba tagueando ahí y que estaba de alguna manera ponderando. Y a partir de esas fotos lo que hicimos después fue mapear los servicios ecosistémicos.
Acá tenemos el ejemplo para las cuatro categorías en Tierra del Fuego. Por supuesto que esto está extremadamente ligado como es la gente la que está, digamos, valorando las distintas áreas. Tienen que ver, por supuesto, los accesos, lugares totalmente inaccesibles, tienen muy pocas capturas de fotos, y a su vez las percepciones que tiene la gente. Lo interesante de estos mapeos fue que nos permitió a nosotros también generar unas relaciones que existen entre los servicios culturales y el paisaje. Entonces, por ejemplo, algo que surgió muy divertido de este trabajo y de estos mapeos fue que en Tierra del Fuego la valoración mucho pasa por las montañas y por la recreación. Y acá, por ejemplo, como hay muchos cuerpos de agua, no se le daba mayores importancias a los cuerpos de agua. Y en Santa Cruz pasaba de alguna manera algo similar, pero donde los cuerpos de agua generaban una enorme atracción hacia la gente. Entonces, el menor cuerpo de agua en Santa Cruz tenía un valor inestimable desde un punto de vista cultural para el uso que hacía la gente. Entonces, de esta manera nosotros logramos mapear estos servicios ecosistémicos que son extremadamente importantes para la toma de decisiones, pero muy difícil de cuantificar a campo. Dentro de los servicios de regulación y soporte, lo que hicimos, bueno, entre ellos hicimos el modelado del carbono y de otra, nitrógeno, fósforo, otra nitrógeno, y eso lo hicimos a partir de los datos de campo que teníamos y variables, de las 42 variables que teníamos disponibles. El modelo que fue seleccionado contaba con algunos valores climáticos, como la isotermalidad y la estacionalidad de la precipitación, y el NDVI, por supuesto, que es un proxy de la vegetación. Y este es el mapa a la derecha que ustedes ven, final para la provincia de Santa Cruz. Extremadamente sencillo esto, pero por supuesto que hay que tener los datos de campo, que esto eran cientos de parcelas. En el caso del nitrógeno también fue el NDVI, la isotermalidad también, y cambió también la elevación, que en este caso influía significativamente con respecto a la cantidad de nitrógeno. Y el mapa que se generó, si bien tiene algunas particularidades en conjunto con el carbono, tiene sus particularidades y que se relaciona principalmente con la desertificación también, que afecta fuertemente la zona centro-norte de la provincia. Entonces, fíjense cómo también, logrando una explicación, un R cuadrado del 88%, o sea que estas variables simplemente estaban explicando la mayor parte de la variación del contenido de nitrógeno en el suelo. Después el otro importante, que esto lo hicimos también para toda la Argentina, o sea que esto también no solamente está disponible para acá, para Tierra del Fuego, sino también está disponible también para Río Negro y el norte de la Patagonia, es hacer un índice de huella humana. Ese índice de huella humana básicamente es mapear absolutamente, que son las que están acá abajo, todas las variables directas e indirectas donde el hombre modificó el paisaje, y a partir de ahí generar unas distancias que va cayendo la influencia, de acuerdo a datos de la bibliografía, y que terminan en un mapa, como lo vemos acá a la derecha, donde tenemos mayor o menor influencia del hombre. Y uno puede, a partir de ese mapa, decir, bueno, donde tengo una mayor influencia del hombre por la accesibilidad o por los distintos actividades que se realizan, voy a tener un mayor impacto sobre la biodiversidad o sobre el sistema en sí. Entonces, por ejemplo, si vemos Santa Cruz, acá abajo, en esto que ya está promediado por hexágonos, la parte norte está tremendamente impactada por la actividad petrolera, toda la costa, que es la que tiene los grandes accesos con las rutas, y la parte sur también por la actividad petrolera y ganadera principalmente. Entonces es un excelente reflejo y es un muy buen proxy sobre hábitat natural, que también vendría a ser el soporte de la biodiversidad. En el caso de los servicios de provisión, bueno, como yo les decía, trabajamos con el potencial silvopastoril, que lo hicimos a partir de la apertura de los bosques y de la probabilidad, a partir de esa apertura, de la cantidad de materia seca que pueden producir los bosques de ñire.
y la fibra a partir del potencial maderero. Entonces, esto les voy a mostrar acá simplemente algunos ejemplos hechos para la cuenca forestal Tolwyn, que es donde se saca prácticamente la totalidad de la madera para el aserrado acá en la isla. Entonces, acá arriba tenemos simplemente un mapa de las especies para que ustedes vean lo que es en naranja el ñire, que se destina a silvopastoril, y el resto de los bosques que se destinan a maderero. Es muy interesante una aproximación que nosotros hicimos de un paper que ahora en este momento está en prensa y que permite dar otra funcionalidad de los bosques, y no solamente por especie. En este caso son los bosques funcionales. Esto habla de a igual color, igual funcionalidad del bosque. Esa funcionalidad dada por la estacionalidad del crecimiento y la magnitud también de ese crecimiento. Entonces, a partir de estos bosques nos hemos visto distintas necesidades de conservación o distintas formas de funcionamiento. Esto se une muy bien, por ejemplo, hacia bosques que de pronto tenían problemas de regeneración, o no tenían problemas de regeneración, o tenían, no sé, la cantidad de fijación de carbono u otras cosas que tienen que ver con aplicar distintas estrategias de manejo. Antes teníamos todos los bosques de lenga y aplicamos la misma estrategia de manejo. Ahora podemos diferenciar por bosques funcionales y generar estrategias diferenciales. Otra cosa que también hicimos a partir de datos de satélites bastante complejos, que ahora después les voy a mostrar la base, fue ver la resiliencia climática y la vulnerabilidad frente a un cambio climático. Y eso se da a partir de variaciones que tenemos en el paisaje, tanto de temperatura como de funcionamiento a partir justamente de la estacionalidad del crecimiento, o sea, de la duración de la estación. Entonces nos permite identificar dentro del paisaje aquellos bosques que de pronto son mucho más estables y donde yo puedo por ahí jugar más con el manejo, jugando a umbrales que sean un poco más ambiciosos, y lugares donde tengo que ser mucho más conservador. Entonces, por ejemplo, lo que surge acá es que todo esto que está en rojo abajo a la derecha son bosques que son mucho más vulnerables y que deberían tener un manejo un poco más digamos, diferencial que estos que están en el norte, que son mucho más estables. También hicimos mapas, por ejemplo, a partir de la identificación de las castoreras en imágenes de alta resolución, y después hacer mapas de impacto de castor. Y después, los que yo les contaba, los mapas de potencial maderero y potencial silvopastoril. Esos mapas, el de potencial maderero sobre todo, tiene un montón de información que está volcado, por ejemplo, a la historia forestal previa. Lo que ven en violeta, muchos de esos bosques son porque se cosecharon hace muy poco, y a partir de NDVI y modelos que se hicieron con los datos de productividad de sitio tomado a partir de parcelas de inventario, se hicieron modelos que se volcaron en mapas de este estilo. Ese conjunto digamos, de potencialidades que yo les acabo de mostrar se combinaron para después obtener un único mapa, que es lo que tenemos acá abajo a la derecha. Entonces, ese mapa que ya está entre 0 y 100, lo que me está mostrando es directamente los servicios de provisión que brindan los bosques de esta cuenca. Ahí ustedes ven claramente cómo, bueno, donde se pueden combinar las dos acciones, que sería la parte maderera, y donde también en el mismo predio hay silvopastoril, logramos mayores valores que aquellos lugares que están más cercanos a la cordillera, que no van a tener un potencial maderero ni silvopastoril, o que han sido afectados en el pasado y que circunstancialmente ahora no me están brindando un potencial, pero que podrían brindarlo en el futuro. Bueno, otras formas también de medir los servicios de provisión, y que esto es un trabajo que estamos haciendo ahora, fue a partir de estas herramientas que existen y que están disponibles hoy, que ustedes lo pueden hacer con el Google Engine, o en este caso lo estamos haciendo con un proyecto con la Universidad de Wisconsin y con la NASA, que es trabajar con imágenes de radar y con imágenes del Sentinel-2, trabajando con un montón. Imagínense la cantidad acá de imágenes que tenemos, para 386 imágenes a lo largo de todo el país, y encima multitemporales. Y lo que hicimos acá fue tratar, a partir de las parcelas de inventario nacional, modelar y obtener variables que después nos permitan también sacar la potencialidad del sitio o esos valores
que nos permitan cuantificar mejor los servicios de provisión. Esto fue un producto que va a estar disponible dentro de muy poquito tiempo para todo el país, y donde está, por ejemplo, la altura dominante de los bosques, el área basal que tienen los bosques y el volumen que tienen los bosques. Los modelos estos están explicando arriba del 70% de la variación, y en píxeles que van entre 10 a 90 metros de píxeles. Y que bueno, nos van a permitir tener estos atributos, y que desde ahí, imagínense, ya con la altura, el área basal o el volumen, los podemos transformar fácilmente en biomasa o en carbono, o lo que cada uno se le ocurra hacer para poder, digamos, caracterizar los servicios de provisión. Estas son dos imágenes, uno de la Yunga, acá está la ciudad de Jujuy, al medio, y este es para Tierra del Fuego, donde se ven las variaciones de las alturas y con la precisión que tienen. Para que tengan una idea, yo testé estos modelos en Tierra del Fuego sobre 1000 parcelas que no están incluidas dentro de la modelización, o sea, son una validación independiente, y me dio un error de 1 metro, en lo que sería la estimación de la altura. Algunos más, algunos menos, pero el error es 1 metro. Bueno, ¿para qué me sirven, digamos, todos estos mapas, más allá que son extremadamente bonitos? Bueno, yo ahora les quería mostrar por ahí algunos ejemplos bien prácticos que sirven para trasladar directamente a los sectores de decisión y a los sectores productivos. Por un lado, son extremadamente interesantes para poder analizar sinergias y conflictos entre los distintos servicios. Por ejemplo, acá para Santa Cruz, donde dice servicios ecosistémicos, tenemos la unión de todos los servicios ecosistémicos de provisión, de regulación y culturales, y ustedes pueden ver cómo en el paisaje se distribuyen diferencialmente. Entonces, eso nos va a permitir rápidamente poder encontrar lugares donde se generan conflictos, porque, por ejemplo, donde tengo muchos servicios de provisión, pero tengo muchos también de regulación y soporte, bueno, ahí se genera un conflicto, porque cuando yo genero un impacto, también voy a generarlo sobre el anterior. Y asimismo, esos 3 servicios entran en conflictos con la biodiversidad, entonces también tengo que contrastarlos. Acá abajo tenemos, por ejemplo, también un mapa donde se juntan ya todos los servicios ecosistémicos. Y eso está buenísimo porque nos permite ver no solamente espacialmente, sino ver cuál contra cuál. Por ejemplo, acá en la tabla que está abajo, podemos ver cómo la biodiversidad, donde tiene un potencial alto, bueno, coincide con los servicios de provisión. Eso significa que donde más yo tengo la posibilidad de sacar, digamos, por lo menos valores monetarios de los servicios ecosistémicos, también voy a tener más biodiversidad. Y ahí es donde se generan conflictos. Y eso pasa básicamente porque en Santa Cruz los mayores valores de biodiversidad se están dando justamente en los arbustales y pastizales húmedos, que son donde hoy se realizan las mayores, digamos, no solamente los aspectos agropecuarios, sino también la extracción de petróleo, que es lo que más genera conflicto. Por el contrario, los mejores valores de regulación y soporte se están dando donde hay bajos valores de biodiversidad. O sea que ahí no se me genera un conflicto. Y si ven en el gráfico de la derecha, también van a ver que la forma en la cual se vinculan dos de los servicios es diferencial. No todos tienen igual. Algunos son más fuertemente asociados y otros menos fuertemente asociados. Entonces, esto que yo les estoy mostrando ahora muy rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, está mostrando la potencialidad de este tipo de herramientas. Y el último ejemplo que les quería contar era la posibilidad también de unir estos mapas y algunos de estos productos y generar herramientas que les sirvan al productor. En este caso, trabajando con Pablo Peri y con otros colaboradores, estamos trabajando sobre la huella de carbono de la producción de lana y de carne en todo Santa Cruz. Y esto es extremadamente importante porque los ganaderos de Santa Cruz están buscando nuevos mercados y quieren de alguna manera hacer toda una certificación. Y ellos nos están pidiendo que hagamos esta huella de carbono, la apropiación de la productividad primaria neta y los conflictos que se generan con la biodiversidad. Entonces, para hacer la primera parte, que fue bastante complejo, pero les voy a contar rápidamente, lo que hicimos, lo que fue calcular cuál era la huella de carbono, o sea, cuánto carbono es necesario para producir un kilo de lana o un kilo de carne en todo el paisaje de Santa Cruz.
Para eso tuvimos datos tomados en establecimientos a campo, donde se calcularon todas las variables que son las que están acá descritas, que tienen que ver desde los propios animales, ¿sí?, en la biología del animal, hasta la industria y el transporte. Esta industria y transporte se generan en el caso de Santa Cruz, en Río Gallegos y en Comodoro Rivadavia. Y a su vez analizamos las distintas condiciones ecológicas en las cuales se producían cada una de estos datos que tomamos para poder hacer después modelizaciones como las anteriores que yo les mostré. Entonces, hicimos modelos que después los volcamos en un GIS para los distintos predios que son los que están acá marcados. Y lo que nos permitió después es mapear en definitiva esa huella de carbono. Acá lo que tienen es cuánto es lo que me gasto, cuánto es lo que me cuesta producir 1 kilo de carne o 1 kilo de lana en el campo y en la industria. Si ven los dos de abajo, los dos mapas de abajo, marroncitos, son iguales para toda la provincia porque es lo que gasta la industria en transformar 1 kilo de carne, digamos, de la oveja llegada a algo comercial. Y después, lo que fue más complejo es calcular la huella de carbono que genera el transporte. Entonces, acá está toda la red de caminos mapeada, y lo que hicimos es calcular cuál sería el mínimo camino que tendría que hacer un productor para llevar su producto tanto a Río Gallegos, que sería este mapa de la izquierda, como a Comodoro Rivadavia, que vendría a ser este de acá a la derecha. Eso fue hacer toda una suma de cálculos donde se seguía la menor distancia por caminos. Y las combinaciones, que son lo que tenemos acá en el mapa marroncito, o el mapa acá, bordó de abajo a la derecha. El de arriba, si lo ven, está combinando los dos mapas, porque la carne se puede comercializar o tanto en Comodoro como en Gallegos, y en el de abajo, que es el de lana, solamente va a Río Gallegos. Y eso nos permitió, después de que unimos los dos mapas, obtener estos mapas que son los de la huella de carbono en la productividad. Entonces, si ustedes ven, los sectores que producían menos, o sea, por ejemplo, la zona central de Santa Cruz, que tiene los pastizales secos, me va a generar una mayor huella de carbono, no solamente porque producen menos por hectárea, sino porque la distancia al transportar los productos es más grande, y ahí el combustible fósil es el que me está aportando el mayor carbono. Y lo que está cerca de Río Gallegos, que a su vez son los lugares de mayor productividad, por eso se fundó Río Gallegos ahí, me está generando una menor huella de carbono. Y lo interesante después fue, esto es un trabajo que lo estamos ahora recién desarrollando y lo estamos haciendo, es ver a partir de esto que yo les estaba contando, de la huella de carbono, es cruzarlo con la productividad primaria neta de los distintos lugares. Y eso lo que me surge es, de alguna manera, cuánto es la apropiación de la productividad primaria neta que nosotros nos hacemos. Eso significa, de cada 100 kilos de carbono que se fijan, cuánto yo le estoy sacando a la naturaleza para transformarlo en productos comercializables, o digamos, o servicios ecosistémicos monetarios que voy a estar destinando. Entonces, esto es una muy buena forma de mostrar cuán ecológico o cuánto estamos tratando de pasarnos, digamos, del sistema. Y ahí, bueno, ahí un poquito se ve, por ejemplo, en verde, que si bien son los lugares donde tenemos mayor cantidad de ganado, es la menor apropiación del carbono de la productividad primaria neta. Y los lugares que tienen mayor desertificación, que son los que están acá al noroeste, y que tienen una menor productividad, a veces estamos por ahí sobreexigiendo los sistemas, que son al final muchos de los donde después se encuentran valores de desertificación. Y eso es extremadamente interesante. Esos lugares deberían tener una menor utilización del sistema, o sea, bajar la densidad para poder arribar a valores que, bueno, que nosotros no sé, podríamos llegar a definir un umbral. Digamos, no hay un umbral muy definido, pero un 30% de la apropiación es un valor que está bastante por encima de nuestras expectativas. Esperábamos valores bastante más bajos.
En definitiva, y como conclusiones de esta pequeñísima charla y este, digamos, transitar que hemos hecho, es como conclusión por lo menos, es que todo se puede modelar con las poquísimas herramientas que tenemos disponibles. Por supuesto que podríamos modelarlas mucho mejor. Si ustedes se fijan acá, prácticamente no hemos usado ningún tipo de variable de suelo, ¿no es cierto? Que obviamente influye enormemente. Y esas variables de suelo, sin embargo, están en ese 14% que no logramos explicar, para lo cual las disponibles nos dan por lo menos una información que permitiría por lo menos modelar tanto la biodiversidad como al menos algunos proxies de servicios ecosistémicos. Entre lo más significativo, por supuesto, estaba el clima, el paisaje y el uso que se le da. El uso influye muchísimo. Acá en Santa Cruz, sobre todo lo que son lugares sobrepastoreados o con desertificación que impactan sobre la productividad prima neta y con el NDVI que nosotros estamos usando como proxy, surge que me bajan, obviamente, todas estas provisiones. Lo otro interesante es que logramos detectar también sinergias y conflictos y que eso se puede trasladar a herramientas tanto como parques nacionales como las provincias, y que a su vez acá no hay nada dicho. Esto está en una constante evolución y todos los días siempre vamos descubriendo, como yo les mostraba, estas potenciales herramientas ahora para poder estimar la altura, el área basal y el volumen de los bosques a nivel de píxel, que obviamente va a mejorar todo lo que es los cálculos de provisión. Para lo cual, esto no hay nada dicho y no termina acá, sino que hay que seguirlo. Y yo los invito un poco a ustedes a explorar estas alternativas y tratar de jugarse a saltar del rodal y del predio a una escala de paisaje, que siempre es mucho más atractivo a la hora de publicar. Nada más. Muchas gracias, Guillermo. Espectacular. Ahí los que quieran pueden hacer consultas en el chat. Y mientras tanto yo quería preguntarte respecto de la secuencia temporal. ¿Qué es lo que ustedes, cuánto han abarcado digamos, de lo que pasó en el tiempo para atrás o de lo que vendrá con escenarios? Y qué tanto estos múltiples servicios de provisión, de regulación se están degradando, cuáles se están degradando más, cuáles menos, un poco eso, si podías contarme un poco de eso. Con respecto al tiempo, obviamente acá nosotros que estamos en Patagonia, los tiempos son extremadamente largos, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, el turno forestal, está nuestros cálculos, bueno, un poco estamos trabajando acá ya también con Toto y con Jimena, que también están ahí escuchando el seminario. Los turnos se rondan los 70 hasta los 120 años. Entonces, exceden obviamente hasta la historia casi de Tierra del Fuego. Pero sí lo que hemos hecho en definitiva es muestrear en rodales que fueron cosechados ¿no? Hace 90 años, 100 años, 20 años, 40 años, y de esa manera lo pudimos mapear y modelar. Entonces modelamos las respuestas, la biodiversidad, modelamos también variables abióticas y abióticas. Eso era un poco a nivel de rodal, como estábamos hablando hoy, ¿no? De saltar. O sea que eso es factible un poquito de hacer. Si nosotros nos vamos hacia atrás, lo ves. Y por supuesto lugares que no tienen impacto, que usamos como controles. Y se ve que el impacto que se genera muchas veces es permanente, un poco como lo que veías vos. En el caso de los estudios que realizamos con Vanessa Lencinas principalmente, algunos de las variables, como ser las aves, no tienen un impacto permanente en el sistema, pero en las plantas se ve que el ingreso de las especies exóticas es inexorable. Una vez que se realiza un impacto, ya ingresan al sistema. Y lo más dramático está con los insectos, que prácticamente con el manejo forestal se pierde una especie cada 11 años. Entonces, es brutal eso, y cuando uno simplifica el sistema, de alguna manera, no sé si hay vuelta atrás o no, porque ni siquiera me atrevería a decir eso. Por eso fue que nosotros comenzamos a diseñar, a través de un manejo adaptativo, alternativas, que en este caso es la retención variable, donde vamos dejando islas
vamos dejando de alguna manera salvavidas, como decía Jerry Franklin, para la biodiversidad. Yo creo que los que más se están degradando, Lucas, son los servicios de provisión, porque básicamente acá nos estamos llevando a las joyas de la abuela, que vendría a ser la madera del bosque primario, y después no estamos pensando en el bosque manejado ni el bosque secundario. Básicamente es eso, ¿no? Y el cambio de uso de suelo también, ¿no? Claro. Básicamente se están removiendo los mejores árboles adultos de lenga y no se está pensando mucho en la regeneración, y probablemente con el ganado ovino la regeneración tampoco se esté dando demasiado, ¿no? ¿Cómo es? Digamos, se corta y entran las ovejas. No, ese problema no lo tenemos mayormente en Tierra del Fuego porque la regeneración es abundante. Okay. Lo que vos convertís es un bosque secundario. Y un bosque Okay. secundario va a necesitar por ahí 400 años o 500 años para recuperar esos valores que tenían un bosque virgen. Okay. Estamos hablando de que, a ver, en un bosque primario vos entrás y sacás 200 o 300 metros cúbicos de madera aserrada. Y después no se reinvierte en el bosque. Ese es el cuento. ¿Sí? O sea que la madera de lenga que compramos en Bariloche de Tierra del Fuego, de alguna manera no sabemos si todavía no está en un circuito muy sustentable, que digamos. Para nada. Yo, sin duda, vamos a decir de que volvemos a recuperar el bosque, se recupera, pero ya no es el mismo bosque. Y tampoco tiene los mismos valores, porque no me sostiene la misma biodiversidad, no tiene los mismos valores culturales y no tiene tampoco los mismos servicios de provisión y soporte. Eso está clarísimo, ¿no? Y va a ser necesario mucho tiempo para que eso se recupere. Por supuesto que si nos comparamos con, no sé, con Alemania, en Alemania ya no existen bosques primarios, ningún bosque tiene la composición de especies que tenía hace 1000 años, y son todos bosques manejados. Y ningún árbol tiene más de 150 años, cuando tendría que haber árboles que tienen 1000 años, ¿no? Entonces, es haber transformado todo el sistema y haber generado ecosistemas de nuevo, o ecosistemas híbridos, que tienen que son distintos, no tienen nada que ver con los que tenemos nosotros, ¿no? En los bosques primarios, por supuesto. Y ahí Janina dice que tiene que retirarse, si queda la presentación a disposición. Sí, esto luego lo vamos a editar y va a quedar en el canal de YouTube, y te queda también el link, Guillermo, y a los que quieran, por si lo quieren reenviar, o para muchas veces algunas personas que dieron conferencias o charlas lo usan en clases, así que ese es un material a disposición. Desde ya. Y en esto del mapeo, ¿cómo puede contribuir estas herramientas, por ejemplo, en el diseño de paisajes? Por ejemplo, estas islas que vos decías, ¿se sabe cuál es el tamaño que tienen que tener estas islas, digamos, para la biodiversidad? ¿Qué tan lejos tienen que estar unas de otras? ¿Han avanzado por esa línea o cómo viene eso? Esta es una enorme discusión en el mundo que tiene que ver cómo lo implementás, ¿no? Es decir, acá está la solución, bueno, ¿cómo lo implementás? Por ejemplo, en Australia tienen que quemar los bosques para que después regeneren los bosques de eucalipto. Entonces, si hacen islas muy pequeñas, se les prenden fuego. Entonces, las islas que la hacen en términos prácticos son más grandes. Los finlandeses, que lloran cada vez que te dejan una maderita en el suelo, dejan islitas que son de 20 árboles, ¿ven? Pero porque hay una lucha con el establishment de producción. Nosotros probamos con 1/3 de hectárea, son islas de 60 metros de diámetro, porque fue lo que pudimos negociar con los productores. Estaban dispuestos a dejar ese tamaño de islas. Y esas islas nos conservan el 80% de la biodiversidad. Y dentro de los agregados, no hay diferencias significativas con cualquier, digamos, funcionamiento y de estructura respecto del bosque primario, para lo cual el tamaño es adecuado. Y además sobreviven al tiempo, digamos. Ya llevamos monitoreos de 20 años y siguen manteniendo esas características. Lo que podemos decir es que no sé si es el tamaño óptimo, lo ideal sería que mantenga el 100% de la biodiversidad, pero llegamos al 80%, que no está mal, digamos, ¿no? Es decir, eso es lo que hemos probado nosotros. Lo que hemos hecho es un solo tamaño y lo estudiamos a lo largo de 20 años. ¿Ven? Tal vez el siguiente paso sería qué pasaría si hago un poco más grande, un poco más chico, más lejos.
Y los distanciamientos es un tema tremendo, porque, por ejemplo, para cualquier pájaro, la distancia de 100 metros que tienen nuestros agregados no es nada. Pero a veces para algunos insectos 100 metros es una barrera infranqueable. Entonces, no sabría decirte realmente. Está bien para algunas especies y está mal para otras. Esa es la respuesta. Está bueno. O sea que por ahora vienen dejando como estas islas cada 100 metros de un cuarto de hectárea, y en el medio de las islas como que empieza el bosque secundario de alguna manera. Absolutamente. O sea que hay cierta conectividad, tampoco es que... Es que lo en bueno, medio o de sea, la nada, ¿no? la idea sería que antes vos tenés en la mayoría de los paisajes fueguinos aprovechados, se ha hecho un corte absoluto de todos los bosques productivos, entonces generás, digamos, por ahí distancias de 1 kilómetro a veces, que tenés todo bosque aprovechado. Entonces los animales no tienen una forma de poder transitar. Cuando vos vas dejando islas, y esas islas por lo menos distanciadas 100 metros o 200 metros, y bueno, estás bajando la barrera. Pero por supuesto que hay especies que no podemos pensar, no sé, especies de suelo también, ¿no es cierto? Por ejemplo, los hongos, acá desaparecen, la mitad de los hongos micorríticos desaparecen en los sectores aprovechados. Y después tienen que volver a recuperar eso, ¿no? No sé cuánto tiempo les lleva. Pero una vez que la cobertura forestal se recupera, el hongo tiene que volver a conquistar todos esos sectores. Si vos tenés un pedazo de bosque cada 100 metros, obviamente va a ser más fácil la recuperación. Es muy interesante, por ejemplo, las especies más sensibles que vas a encontrar en el sotobosque, que son poquitas las nuestras especies, las encontrás dentro de los agregados. Entonces, cuando el bosque se empieza a recuperar, rápidamente recuperan el rodaje. Así que ese es un ejemplo donde se puede mezclar los servicios de provisión con la biodiversidad. Cuando nosotros diseñamos este método, la tasa de extracción, o sea, la cantidad de madera que vos sacás con un sistema tradicional o es exactamente la misma, por lo cual el productor no perdía. Vamos a empezar por ahí, ¿no? No es que el productor quiere invertir en insectos, pero si puede hacer las cosas bien, prefiere a veces hacer las cosas bien. A veces el mayor escollo puede ser el Estado, que el Estado es mucho menos dinámico, es mucho más estructurado y no quiere cambiar. Entonces, digamos, de alguna manera, convencer o incluir al Estado en estas iniciativas es lo fundamental. Por eso es que volvemos ahora a las herramientas que un poco mostrábamos hoy. Cuando vos le das estas herramientas, no se las aplicas vos, sino que ellos las apliquen, les permiten a ellos tomar decisiones mucho más flexibles. Entonces, de alguna manera me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Darles herramientas para la toma de decisiones. Entonces, es como mostrarles el problema, decirles, che, mira, acá vas a tener un problema entre los servicios de provisión y la biodiversidad. Y después generar este tipo de alternativas, para lo cual también le estás dando. Porque si algo no tiene solución, un poco como lo que contabas hoy vos, ¿no? Es decir, tenés una enorme cantidad de ovejas y bueno, obviamente no puedes hacer ahí manejo forestal. Vas a tener que sacar las ovejas o bajar la tasa, ¿no es cierto? Acá, por suerte, no ocurre la oveja con el bosque aprovechado. Sí tenemos ganadería, pero la ganadería no demostró ser todavía un problema. Por lo menos dentro de la cantidad de años de muestreo que tenemos nosotros, pensando que tenemos una vaca cada 10 hectáreas más o menos, ¿no? Entonces, es re poquito. ¿Saben? Entonces, ¿Y en estos bosques secundarios han probado manejos como para de alguna manera manejar la regeneración de manera de acelerar esos turnos de corta o la recuperación del bosque o darle valor? ¿O eso de todavía no hecho, sí, se han avanzado mucho? de hecho, tenemos la suerte acá de que, bueno, la verdad que en todo el país, ¿no? Pero bueno, hace muchísimos años, en la década del 60, había un forestal que se llamaba Domingo Coso, que fue director de la UBA, perdón, profesor de la UBA, que él llevó adelante un proyecto donde estableció parcelas desde Neuquén a Tierra del Fuego. O sea, allá en Río Negro hay parcelas, lo que pasa es que están abandonadas desde la década del 60. ¿Sí? Y son parcelas todas de manejo forestal. Alguna vez tendría que pasarte las ubicaciones de las parcelas esas en Río Negro para ver qué sobrevivió. Algunas sobrevivieron, ¿eh? Yo visité una en el lago Winter en Chubut. Pero bueno, el cuento es que una de esas parcelas que se estableció en el año 1960, después se continuó. Eran talas razas donde se hicieron después 6 tipos de raleo diferentes. Y esas parcelas nosotros las retomamos en el año 99
y las incorporamos a nuestra red de parcelas permanentes. Y ya llevamos hechas 4 intervenciones, digamos, sin parar, cada 10 años. Y es una cantidad de información extraordinaria. Entonces sí, ahí, eso lo estamos trabajando, bueno, ahí con Toto, analizando cuáles son los resultados que nos dio ahora el último raleo que lo aplicamos este verano. Y sí, por supuesto que se acelera enormemente. Lo loco es cuando empiezan a salir los valores. Por ejemplo, tenemos que estos bosques están creciendo raleado a razón de 12 metros cúbicos, de entre 10 y 12 metros cúbicos por hectárea por año. Es un montón, pensando en la latitud 54, ¿no? Y aceleran fuertemente el turno. Cuando yo te hablaba de turnos de entre 70 y 120 años, son turnos de manejo. Si yo no los manejo, son turnos de 200 años. Ah, ok. Entonces, lo podés bajar a 70. Y 70 es un turno equivalente a lo que sucede en Inglaterra, en Finlandia, Noruega. No es que acá somos, acá es muy, no, es el mismo turno que tienen allá. 70 años es un turno que se maneja en Alemania también. Pero por supuesto tenemos que manejar el bosque. Entonces, no es que acá los bosques no son productivos, al contrario, son tremendamente productivos. Pues estamos hablando de volúmenes que son muy, muy significativos y económicos. Pero por supuesto, teniendo un bosque virgen al lado, nadie quiere invertir en un bosque secundario para el futuro. El Estado algo está haciendo y se están raleando algunos bosques, pero no a la tasa que se están cortando. Esa es la verdad. Pero tenemos muy lindos datos y bueno, están todos invitados, por supuesto, a poder ver, a poder visitar esos bosques, que son, por supuesto, de libre acceso. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Acá Janina, Laura, Paula te felicitan. No se animaron a hacer preguntas, pero... Bueno, totalmente disponibles a que puedan escribir si tienen alguna duda y por supuesto los trabajos ya hoy en día se ven todos por la web. Pero cualquier duda que tengan, no duden en escribir. Bueno, y te agradezco un montón nuevamente y bueno, ahí quedamos a disposición. Dale, Bueno, desde ya. Muchas gracias a ustedes. chao.